Muy buenas. En la próxima hora vamos a hablar un poquito de la epidemia del coronavirus y su impacto económico. El esquema de la presentación va a ser el siguiente. En primer lugar, voy a hablar un poco de la evolución de la epidemia para ponerla un poco con los datos más actuales que tenemos en contexto, cuál está siendo su evolución. Y luego ya vamos a analizar el impacto económico. Primero, el impacto que hemos visto hasta ahora en los mercados financieros y luego un poquito lo más difícil, que es el impacto económico. Primero me voy a centrar en China porque es donde ha empezado la epidemia, es donde estamos viendo las consecuencias económicas más fuertes y porque lo que pasa en China lo voy a utilizar para explicar con detalle los diferentes canales que van a aplicar para el resto del mundo y para entender también la repercusión de este impacto de China en el resto del mundo. Ya finalmente, con todo, vamos a hacer cuál es el impacto global y para las diferentes regiones, teniendo en cuenta cuáles pueden ser diferentes escenarios de la evolución de la epidemia. Bueno, en cuanto a la epidemia voy a ser muy breve, porque de esto es lo que se trata la webinar es más bien de intentar explicar cuál puede ser el impacto económico, pero como os decía, para poner en situación, voy a dar las cifras siempre oficiales. Sabemos que los casos confirmados oficiales pueden ser menores a los casos reales, porque puede haber casos no detectados, pero por eso yo siempre me he enseñado los casos reales. He intentado dar los datos más actualizados posibles. A día de hoy, hasta hace 3 horas, había 89.839 casos y como podéis ver, la mayoría, más de 80.000, son en China. Pero también lo que veis aquí es que preocupa que los casos fuera de China están aumentando mucho, ya se acercan a los 10.000. En el gráfico tenéis el total de casos hasta el día de hoy, cómo se van acumulando por días, y tenéis en la escala derecha los de Hubei, que son, bueno, los de Hubei, que es donde el origen de la epidemia, que es donde están la mayoría de casos, y las dos líneas de abajo, la azul más oscura y la azul clara, son en el resto de China y en el resto del mundo. Y como veis, los números de casos en el resto del mundo se están acercando ya al número de casos en el resto de China, sin contar Hubei, el origen de la epidemia. Por dar unos datos positivos, os decía antes que el número total de casos puede estar distorsionado. Como veis en este gráfico, ha habido algunos cambios metodológicos que han implicado saltos en el nuevo número de casos por día que se detectaban o que se consideraban, pero lo que sí vemos es que la tendencia es que en China se está desacelerando muy fuerte el número de nuevos casos. Esto es una lectura muy positiva. Y el día de ayer, que es el último dato que tenemos cierre, solo entre comillas, pero bueno, solo hubo 202 nuevos casos en China y la mayoría en Hubei. En el resto de China prácticamente de momento se han parado el nuevo de números casos. Otro dato muy positivo, no solo tenemos que fijarnos en el número nuevo de casos, sino que también tenemos que ver cómo evolucionan las recuperaciones frente a los fallecimientos. Y aquí lo que podemos ver en este gráfico es que dentro de China los fallecidos, los fallecidos están creciendo a una tasa relativamente baja y, sin embargo, el número de recuperados está creciendo a un número muy alto. Llevamos ya más de 40.000 personas recuperadas, ¿no?, en China. Y eso también es una noticia muy buena. Sin embargo, como todos sabéis, las malas noticias, sobre todo desde la semana pasada, es que se están acelerando mucho el número de casos fuera de China. En este gráfico tenéis el número total de casos fuera de China, que se acercan ya a los 10.000, y tenéis algunos países que son especialmente preocupantes. Corea, donde llevan más de 4.000 casos, Italia, donde hay más de 900, Japón e Irán. Estos son los casos más destacados fuera de China. Pero no se ciñen solo a estos países, sino que, como podéis ver, ya hay más de 67 países infectados al margen de China. Y bueno, este mapa está actualizado al día de hoy, pero va cambiando. Por desgracia, se van aumentando mucho el número de casos registrados.
¿Cuál es la consecuencia de que la pandemia o la epidemia de coronavirus está aumentando geográficamente, ¿no? No está ya ceñida solo a China, sino que cada vez está en más países. Bueno, pues que nos resulta mucho más difícil prever su evolución. Antes había solo un foco principal de contagio o varios focos pero en un solo país y ahora hay muchos más focos, ¿no? Esto hace que la expansión de la epidemia sea, como os decía, más difícil de predecir y que se esté acelerando de momento fuera de China. Lo que tenéis en el gráfico de la izquierda es el factor de crecimiento de los nuevos casos fuera de China y lo que veis es que cada día se multiplican más o menos por 1,25. Esto quiere decir que en los últimos días la distribución de casos está aumentando exponencialmente y ayer, por ejemplo, fuera de China hubo 1.775 casos. De seguir esta tendencia, lo que veríamos es que a mediados de marzo habría bastante estabilidad en el número de casos de China, estabilizándose en poco más de 80.000, pero el número de casos totales aumentaría de seguir la tendencia de los últimos días a 150.000. Es decir, fuera de China habría más de 60.000 casos ya acumulados hasta mediados de marzo. Y la pregunta más relevante es ¿qué podemos esperar de la expansión de la epidemia, ¿no? ¿Cuándo se va a controlar y cuándo se va a atajar? Esta es la pregunta clave desde el punto de vista sanitario y es una pregunta también, como veremos, clave desde el punto de vista de intentar entender el impacto económico. Cuando esto estaba ceñido a China, las primeras estimaciones muy positivas decían que a final de febrero podía estar contenida. Luego vimos estos saltos que tienen que ver con los cambios metodológicos que hubo en la forma de contar en China y que realmente el número de casos era bastante mayor y que era muy difícil que la epidemia quedara contenida a final de febrero, siendo más realista quizás final de marzo. Pero ¿qué pasa ahora? Que el número de contagios fuera está viendo más focos, más difícil controlar los orígenes de la infección y hace mucho más difícil predecir cuál va a ser el final. Probablemente sabéis que en general los virus se transmiten mucho peor con las altas temperaturas y con la humedad. Entonces, un escenario dentro de lo que cabe optimista sería que a partir de final de marzo, abril, la expansión se ralentizara mucho de forma natural. Pero, como os digo, de momento es especulaciones. El tema es que es un virus nuevo del que no hay mucha información y los estudios todavía no son concluyentes y ese es uno de los riesgos, ¿no? Que no sabemos cuál puede ser su evolución y cuál puede acabar siendo su impacto. Entonces, ya estáis viendo aquí que realmente hay bastante incertidumbre de cara a predecir. Antes de acabar el primer epígrafe, quería acabarlo de una forma un poquito más optimista, ¿no? Y es que de momento la mortalidad parece relativamente baja comparado con otros virus como el SARS, por ejemplo, que es verdad que era mucho menos contagioso, que tuvo un impacto económico mucho menor, pero bueno, que sí que es verdad que la mortalidad parecía más alta. Este es un estudio, el más detallado que ha habido hasta ahora, de los casos en China hasta el 11 de febrero. Sabemos también que la mayoría de casos en China fueron en la provincia de Hubei, que su sistema sanitario estaba colapsado, con lo cual cabe esperar que al margen de ciertos datos que pueden ser más o menos creíbles, que podemos esperar que con un sistema sanitario más avanzado en otras regiones, tanto de China como sobre todo del resto del mundo, y no tan colapsados, la mortalidad sea menor. Y lo que veis aquí que realmente la mortalidad sí que es preocupante, sobre todo para las personas de cierta edad o grupos de riesgo por tener otras patologías, pero que en general la mortalidad es bastante baja. Y ahora ya vamos a pasar un poco más al aspecto más económico, ¿no? A intentar entender cuál está siendo el impacto, tanto económico como en los mercados financieros, que es por donde voy a empezar, que es donde ya tenemos un impacto claro, ¿no? El primer gráfico que os he puesto es la evolución de las bolsas. En rojo tenéis la bolsa de China, en azul clarito la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's,
y en azul más oscuro la bolsa de Europa, el Eurostock. Y aunque la epidemia empezó ya en diciembre, cuando se hizo pública y los números de casos empezaron a incrementar tanto que se impuso una cuarentena y el tema saltó a la actualidad máxima, fue un poquito a principios mediados de enero, ¿no? Que es la línea roja que os he puesto. Entonces, lo que podéis ver es que en un primer momento la bolsa china cayó mucho, pero que la bolsa en Estados Unidos y en Europa cayó un poco inicialmente, luego se recuperó y que lo seguía haciendo relativamente bien. ¿Por qué? ¿No? Pues aquí detrás había varias cosas. Por un lado, la bolsa se vio ayudada porque la publicación de beneficios de las empresas esos días estuvo siendo relativamente buena. Y también, digamos que en un primer momento se valoró la experiencia previa, luego voy a contar cuál fue el impacto, por ejemplo, del SARS en 2003, de eventos similares, y lo que se pensó en un primer momento es que probablemente iba a quedar muy restringido a China y que los efectos iban a ser bastante de corto plazo, que iban a tener un impacto económico muy grande, sobre todo en China, en los primeros 2 meses del año, pero que luego va a haber un rebote de la actividad y que en parte iba a compensar el deterioro previo, ¿no? Entonces, esto hizo que la corrección de las bolsas no fuera demasiado grande. Sin embargo, la semana pasada ya veis que mientras que la bolsa en China se recuperaba un poco viendo que allí la pandemia estaba controlada, en el resto del mundo las bolsas se desplomaron, ¿no? Cayeron, como veremos, más de un 10% tanto en Estados Unidos como en Europa y fue una de las caídas más rápidas que se recuerdan en los últimos 20 años. ¿Por qué? Pues un poco lo que ya hemos visto. La expansión del virus fuera ya de China genera mucha más incertidumbre y al mismo tiempo, como voy a explicar después, el impacto económico incluso en China, que es donde pensamos que de momento va a seguir habiendo el mayor impacto, no va a ser tan de corto plazo, ¿no? Va a haber factores que van a hacer que el impacto se prolongue en el tiempo y que en el conjunto del año todavía sea notable. Entonces, esto es lo que explica que la corrección sea muy grande. La semana pasada, como veis aquí, las bolsas cayeron en Estados Unidos un 13,5%, España un 12,6%, etcétera. Y lo otro que veis es dónde salió el dinero que dejó, digamos, los inversores que dejaron las bolsas que vendieron. En general se fueron a activos seguros, sobre todo a bonos del tesoro, que esto hizo que mayor demanda de bonos del tesoro aumenta su precio y que es su tipo de interés, ¿no? El tipo de interés en Estados Unidos cayó mucho, en Alemania también, pero en los países que no son percibidos tan seguros o los países donde la epidemia ya empezó a expandirse más como Italia, no pasó esto, ¿no? La cesión de tipos de interés se centró mucho en Estados Unidos y también en otros activos seguros. ¿Qué implicaciones tienen estos movimientos de activos para los tipos de cambio? Que los tipos de cambio, lo que pasa en el dólar, al final acaba siendo clave para muchos negocios, para la visión que tenemos empresarial o económica de corto plazo. Pues lo que pasó es que este movimiento hacia activos seguros, la mayoría dominados en dólares, provocó una apreciación del dólar y una depreciación sobre todo de monedas emergentes. En este gráfico, lo que tenéis en azul oscuro, el DXY, es la evolución del dólar respecto a un conjunto de monedas fuertes, el euro, el yen, la libra, y cuando sube es que se aprecia el dólar. Y en azul clarito lo que tenéis es la evolución frente a diferentes divisas emergentes. Entonces lo que veis es que desde inicios del año, cuando empezó a aumentar la inestabilidad por el coronavirus, el dólar ha estado apreciándose de forma sostenida tanto contra las divisas emergentes contra el resto de divisas desarrolladas. Sin embargo, la última semana sí que vemos un cambio de tendencia, no contra las emergentes, que siguen depreciándose frente al dólar, pero sí que el dólar ha cambiado respecto a las monedas desarrolladas. ¿Qué hay detrás de esto? Pues básicamente la
percepción de que la Reserva Federal en Estados Unidos puede bajar tipos más que el resto de países desarrollados, y estas bajadas de tipos hacen que el diferencial de tipo de interés de Estados Unidos ya no sea tan atractivo, ¿no? Entonces, conclusión, el dólar va a estar fuerte, el coronavirus favorece un dólar fuerte, pero dependiendo de si la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, acaba bajando tipos más o menos de lo que espera el mercado, puede ser que el dólar se aprecie más o que pueda revertirse si efectivamente el Banco Central de Estados Unidos acaba bajando tipos de forma brusca, ¿no? Y aquí tenéis, de hecho, cómo ha ido cambiando las perspectivas del mercado sobre lo que iba a hacer la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Tenéis que actualmente los tipos de interés están en el rango 150 a 175 puntos básicos, 1,5, 1,75, y que el 24 de enero, todavía cuando la epidemia de coronavirus no preocupaba tanto, pues la mayoría esperaba que a final de año los tipos estuvieran en el nivel actual o como mucho 25 puntos básicos menos. Es decir, que como mucho hubiera una bajada de tipos de interés, pero gran parte del mercado pensaba que ni eso, que iban a estar estables o bajar una vez. ¿Qué pasa ahora, el último día, que es la barra roja? Que la mayoría del mercado piensa que va a bajar 2 o 3 bajadas de tipos. O sea, el consenso es que pueda haber incluso 3 bajadas de tipos en Estados Unidos durante este año. Y esto es lo que ha cambiado, lo que os decía, que el dólar dejó de apreciarse y en la medida en que estas expectativas del mercado se cumplan o no, veremos un dólar más fuerte o un dólar que si efectivamente se baja como se ha previsto, el dólar podría depreciarse, no apreciarse. El otro punto que me voy a adelantar, pero que os quería explicar ahora es, bueno, si la economía mundial está mal, si el impacto económico del coronavirus está mal, ¿qué podemos esperar de los bancos centrales, ¿no? Si la Fed baja tipos 3 veces, podemos esperar que esto reactive la economía, que esto nos salve, entre comillas, de una fuerte desaceleración. Y aunque me voy a adelantar un poco al impacto económico, lo que os quería explicar ahora es que no podemos esperar un gran impacto de los bancos centrales. ¿Por qué? Primero, cuando hay una gran desaceleración, los tipos suelen bajarse de forma brusca en cantidades grandes. Cuando fue la gran crisis financiera se bajaron más de 500 puntos básicos, pero en la historia, en general, ante una gran desaceleración se bajan 500, 600 puntos básicos. Ahora mismo la Fed tiene margen para bajarlos a cero o ligeramente negativo, pero estos serían 150, 200 puntos básicos máximo, y el resto de bancos desarrollados en Europa, en Japón, no hay apenas margen para bajarlos más. Los tipos, como sabéis, ya están en negativo. Entonces, primera razón, no hay tanto margen para bajar los tipos de interés y hacer políticas expansivas monetarias. Segundo, como también lo veréis, me estoy adelantando como os digo, el impacto del coronavirus no es un shock solo de demanda y que bajando tipos favorezcas que se reactive el consumo o la inversión. Va a haber disrupciones de oferta, fábricas que no pueden producir porque no tienen materiales intermedios, insumos, porque la fuerza de trabajo no puede trabajar porque hay una cuarentena. A este shock de oferta no los puede reactivar solo bajando tipos de interés, ¿no? Va a haber unas disrupciones que no son reactivables solo con bajar tipos de interés. Entonces, la efectividad también se va a ver comprometida. Sin embargo, entonces me diréis, entonces, ¿por qué los bancos centrales van a estar tan activos? Bueno, hay otros motivos muy importantes. Las empresas van a enfrentar un deterioro de sus beneficios y muchas de las empresas van a tener que hacer frente a la renovación de sus deudas en un contexto de menores ventas, de menores precios de venta o como os digo, de disrupciones que incluso no pueden producir y va a tener un gran impacto en sus beneficios. Entonces, esto puede hacer que haya consideraciones de estabilidad financiera, empresas que vayan a enfrentar problemas para el repago de sus deudas por efecto del coronavirus y bancos que han prestado a estas empresas
que pueden ver comprometida su capital, que si los bancos centrales no actúan, pues pueden acabar generando una gran crisis como la crisis financiera, que en el fondo empezó un poco de forma similar, no pudiéndose repagar deudas y generando una bola de nieve. Entonces, por esto va a ser muy importante, no tanto que los bancos centrales bajen tipos que no tienen mucho margen, sino que estén muy atentos a la salud de las empresas y ayuden de forma, digamos, discrecional. Aquellas donde consideran que tienen restricciones de liquidez, las apoyen transitoriamente hasta que se reactive su producción. Y bueno, ahora voy a pasar ya un poquito a hablar de lo que es el impacto económico, no solo de los mercados financieros, sino económico y qué perspectivas de crecimiento podemos tener para 2020, incluso para 2021. Como os decía, voy a explicar con mucho detalle cuál está siendo el impacto en China por dos motivos. Porque es donde se originó la epidemia, es donde todavía existen el mayor número de casos, aunque estén aumentando mucho fuera de China. A día de hoy todavía el 90% de casos siguen siendo los que se han registrado en China, y porque también, como sabéis, es un país que tiene una gran repercusión global, ¿no? Está muy integrado en la globalización, en las cadenas de valor, y lo que pasa en China va a tener grandes repercusiones para el resto del mundo. Entonces, voy a explicar con mucho detalle los canales que están impactando la economía de China, y cuando llegamos al impacto global va a ser importante ver cuál es ese traslado de China a la economía global y si la situación actual de China, aunque pensamos que es probable, acaba trasladándose al resto de países, los canales van a ser los mismos, ¿no? Bueno, lo primero que os quería contar es qué datos tenemos ya, ¿no? O vamos a tener datos prontos para saber cuál es el impacto en China o en el mundo del coronavirus. Pues la respuesta es que no muchos. Este fin de semana conocimos el dato de PMI de China, que es el PMI, es una encuesta de confianza a los empresarios, que se les pregunta en los próximos 3 meses cuántos pedidos, cuántas ventas, cuántos trabajadores piensas contratar, despedir. ¿Cómo te sientes de aquí a los próximos 3 meses? ¿Optimista, pesimista? ¿Crees que vas a vender más, menos? Lo que pasa es que este no es un indicador de actividad, este es un indicador simplemente de confianza y de expectativas de los empresarios. Y esto es de momento lo único que tenemos, que salió el viernes pasado, y que, como veis aquí, pensábamos que se iba a deteriorar, el consenso del mercado pensaba que iba a caer a 45,7, que es una contracción, pero cayó mucho más, 40,3. De todas formas, esto no nos dice mucho, ¿no? Para tener una evaluación necesitamos lo que los economistas llamamos hard data, datos de PIB, datos de producción industrial, datos de ventas minoristas, para ya hacernos una idea de cómo está evolucionando estos indicadores que sí son muy importantes de la actividad de un país y son datos ya reales para cuantificar el impacto. Entonces, la mala noticia es que estos datos vamos a tardar mucho en tenerlos disponibles y cuando los tengamos va a ser muy difícil de interpretar como para tener una conclusión clara. ¿Por qué? Bueno, uno, como sabéis, sobre todo el PIB, pero el resto de datos salen con un retardo, ¿no? Datos de producción industrial de febrero, marzo no los vamos a tener hasta abril. Datos de PIB siempre tardan mes y medio hasta que se cierra. El PIB es un indicador trimestral. Datos del primer trimestre de China y de mundiales no los vamos a tener hasta abril, mayo. Eso por un lado, son indicadores que se van a conocer con mucho retardo. Por otro lado, en China hay un factor adicional y es que en enero-febrero es el Año Nuevo Chino. Entonces, el Año Nuevo Chino siempre distorsiona mucho las estadísticas y aunque no hubiera pasado el coronavirus, hace que las estadísticas son muy difíciles de interpretar hasta que llega marzo-abril, ¿no? Los datos de enero-febrero siempre están muy distorsionados. ¿Por qué? Porque el año lunar chino no se rige por el calendario normal, sino por el calendario lunar. Entonces, hay años en los que los 10 días en los que normalmente se para la producción y la actividad en China coinciden más a finales de enero, otros que coinciden más a inicios de febrero,
Y dependiendo de los sectores y dependiendo cómo ha caído exactamente en el año, puede pasar que un sector le interese, por ejemplo, adelantar las órdenes y la producción para luego para luego exportarlo muy rápidamente en cuanto se vuelve, o le puede interesar más bien lo contrario, ralentizar las importaciones antes y de productos intermedios y hacerlos después, recomponer inventarios antes, anticipando que va a haber una gran producción que abastecer a la vuelta de las vacaciones, o lo contrario, parar los inventarios e ir tirando de ellos a la vuelta. Entonces, como cada año la actitud de las empresas es diferente según el día en que cae y el sector de la actividad en concreto, es muy difícil, cogiendo los datos que van saliendo en los próximos días de enero, febrero, tener una lectura del impacto del coronavirus, porque hay otras distorsiones. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos los economistas? Que cogemos los datos de enero, febrero, marzo, ya agrupados cuando salgan a partir de abril, y con los datos agrupados sí que podemos establecer unos promedios que intentando corregir las distorsiones de que se haya adelantado o frenado la actividad un mes o el contrario. Pero como os digo, tampoco vamos a tener datos fiables hasta dentro de meses, y además, ya por último, sabéis que China no es un país que se caracteriza por la fiabilidad de sus datos. Es un país bastante peculiar, mientras que en los países como España, Estados Unidos, Argentina, México, bueno, todos donde vivís vosotros, Brasil, el PIB, el dato del PIB no deja de ser un producto de cómo se ha comportado la economía, una forma de medir imperfecta, pero la economía se comporta de una manera y lo intentamos medir a través del PIB. En China no. En China el gobierno, sabéis que funciona de una forma estatalizada y con planes quinquenales. Entonces el gobierno tiene un objetivo a priori de cuál va a ser el PIB, el crecimiento, la evolución económica. Entonces va a intentar influir sobre la actividad para llevar actividad a su objetivo de PIB, y si no lo logra, es muy probable que acabe jugando un poco con las estadísticas para que se acerquen a su objetivo. Con lo cual, aunque los datos de PIB en promedio sí pensamos que son representativos, su evolución muy a corto plazo muchas veces está suavizada o está trastocada para acercarse a los objetivos. Con lo cual, tampoco estos datos nos van a valer de mucho. Conclusión, ¿qué podemos hacer, si no vamos a disponer de grandes datos para inferir el crecimiento? Bueno, pues sí que afortunadamente tenemos otras formas alternativas. Una primera forma es analizar shocks similares, En 2003 pasamos el SARS, en 2011 en Japón hubo un importante terremoto que también derivó en un maremoto y en la catástrofe nuclear de Fukushima, y fue algo que provocó disrupciones de ofertas similares. O, afortunadamente, como veremos, hoy en día tenemos una cantidad de datos increíble que nos permiten tener una idea de cómo se están comportando la actividad y qué canales pueden ser los que están transmitiendo. Bueno, primera idea. ¿Es esto equiparable al SARS? No. En el SARS, que pasó en 2003, si no me equivoco, lo que se vio en China fue un gran frenazo de su actividad en los tres primeros meses. El crecimiento trimestral pasó del 11,1 al 9,1, pero enseguida rebotó. Y esto fue lo que hizo que en un primer momento las estimaciones del impacto del coronavirus también fueran relativamente positivas. La gente esperaba que si la epidemia se concentraba en China y si se iba a restaurar pronto la producción y la demanda en China, el impacto iba a ser muy fuerte durante 2-3 meses, pero luego iba a haber un rebote y en el conjunto del año el impacto iba a ser ya mucho menor y sobre todo a nivel global. ¿Es la situación actual equiparable a la del SARS? No, por varios motivos. Primero, la epidemia está siendo mucho más larga. Segundo, no solo se trata del número de afectados, sino de las medidas que se toman. En China, desde el principio de esta vez se decretaron cuarentenas muy duras, medidas económicas muy duras que pararon la actividad. Y esto tiene, como ya veremos, tiene un impacto claro al margen de que la epidemia pueda ser similar o no a la del SARS. Tercero,
la situación de China es mucho peor interna. En el momento del SARS, China estaba creciendo el 11,1%, estaba en un momento de muy fuerte expansión. Ahora mismo la economía china tiene problemas estructurales, está creciendo mucho menos, un 6%. Y por último, el impacto en el mundo también está claro que va a ser mayor. Aquí veis en este gráfico cuál es el peso de China en la actividad mundial y el peso de China en la demanda de materias primas, que en muchos casos, como sabéis, afectan mucho a Latinoamérica, aluminio, cobre, que son productores. Y hoy en día China tiene un peso entre 3 y 4 veces mayor que en el 2002. Entonces, el impacto en el mundo de China también iba a ser claramente mucho mayor. ¿Qué pudimos aprender de la experiencia de Japón? Pues fíjate, aquí en este gráfico os he dibujado la producción industrial de Japón y os tenéis que fijar sobre todo en la línea azul, que es el terremoto que os digo que ocurrió en 2011. ¿Qué pasó con este terremoto? Bueno, que afectó a una zona de Japón cuyo PIB y producción era apenas del 3-4% del total de Japón. Sin embargo, la producción de Japón industrial cayó el primer trimestre un 15% y no se recuperó tan rápido como podemos esperar viendo el SARS. Dices, bueno, ya ha habido el terremoto, desde un primer momento se está intentando recuperar la producción, pues debería recuperarse muy rápido. No, lo que vimos es que durante más de 6, casi 9 meses, la producción estuvo por debajo de lo que cabría esperar, ¿no? Entonces, ¿qué lectura podemos sacar de esto? ¿Qué podemos aprender? Que vivimos en un mundo muy globalizado en el que el impacto de una parada de producción en una zona afecta a la producción de otras, porque las empresas están integradas en cadenas de valor. Hay un país o una fábrica que produce componentes intermedios que se ensamblan con otros productos intermedios para producir un producto final. Y si en este producto final hay una parte de la cadena que está sufriendo problemas, todo el producto final que se produce en varias plantas o en varios países va a sufrir problemas, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos aprender de experiencias pasadas. Pasando a intentar entender cuál es el impacto en China de los diferentes canales, lo primero que podemos ver es qué está pasando con la demanda. Cuando hay un problema como el coronavirus, es normal que las ventas se frenen. Por un lado, hay un impacto de la confianza, aumentas tus ahorros por precaución, ¿no? Dices, uy, igual nos vamos a enfrentar a unos momentos difíciles, pues voy a gastar menos. Pero además de esto, como sabemos, en China ha habido unas restricciones, unas cuarentenas, etcétera, que han hecho que la vida social, el salir a restaurantes, el poder moverse con libertad por el país incluso, pues se restringiera notablemente. Entonces, afortunadamente, os decía que lo mismo que no vamos a tener indicadores de producción industrial, de PIB, fiables adentro de mucho tiempo, hoy en día los economistas tenemos una gran cantidad de datos que nos pueden ayudar a tener una visión. En este gráfico os he dibujado el índice de congestión de las carreteras de China y lo que vemos es que en 2020 sigue como un 40% por debajo de los niveles normales en estas fechas del año, ¿no? Es decir, ha habido un gran parón de la actividad, probablemente en ventas de restauración, de ocio, de turismo, porque hay mucho menos movimiento de personas. Afortunadamente, yo soy bastante optimista de que si esto hubiera pasado hace años, el impacto de estas ventas hubiera sido más notable. Hoy en día, China es una sociedad además en la que está acostumbrada a compras por Internet, a pagos online, a monedas digitales y probablemente el menor gasto en restaurantes es en parte compensado por compras online, por restauración online y también evidentemente por un mayor gasto sanitario, mascarillas, medicamentos, etcétera. Entonces, por esta parte, que son como quizás 2/3 del consumo, los consumos de bienes perecederos, bienes normales, probablemente el impacto es pequeño, aunque como estamos viendo sí que hay muchas restricciones al movimiento de personas. ¿Qué pasa? Que hay bienes duraderos, que son especialmente los automóviles y la vivienda,
que en estas situaciones sí que sufren mucho, ¿no? Como os decía, la gente aumenta sus ahorros, aumenta su incertidumbre y dice, pues ahora mismo no es un buen momento de meterme en un gasto tan grande de un bien que además no es perecedero, sino que lo compras una vez cada mucho tiempo, que son los automóviles y la vivienda. Entonces, como vemos aquí, la demanda de automóviles ha caído más de un 90% y la de vivienda sigue solo un tercio de lo normal, es decir, ha caído como un 70%, 65-70%. Entonces, por la parte de la demanda, sí que va a haber un impacto. Pero es que lo importante no es el canal de la demanda, sino sobre todo lo que os decía, el canal de la oferta. Hay muchas empresas, o la mayoría de empresas, que tuvieron que parar la producción. Os decía antes que a final de enero era el Año Nuevo Chino. Normalmente todas las empresas paran la producción durante 10 días, pero a principios de febrero tenían que retomar la producción y, sin embargo, se prolongó por razones sanitarias, de cuarentena, etcétera, los parones hasta mediados de febrero. ¿A mediados de febrero han podido volver todas las empresas a producir normalmente? No. ¿Por qué? Primero, hay ciertas partes de China, en Hubei, donde todavía las cuarentenas persisten. Segundo, es verdad que a medida que la epidemia ha ido, bueno, los nuevos casos han desacelerado o ha perdido intensidad dentro de China, las autoridades han cambiado su estrategia. Han pasado de priorizar la contención de la epidemia, aunque tuviera un alto costo económico con las cuarentenas, con las paradas de producción, etcétera, han ido priorizando cada vez más retomar la actividad. Pero esto no es tan fácil en un mundo, como os digo, como vimos en el caso de Japón, donde las empresas están integradas unas con otras y donde si una tiene problemas, todas van a tener problemas en producir si les faltan componentes, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel general, una forma de ver cómo se ha vuelto la actividad empresarial es la demanda energética, de electricidad, de energía, que hacen sobre todo las empresas. Y lo que vemos es que el consumo de carbón, que es la principal energía usada en China, sigue a día de hoy un 36% por debajo de los niveles normales en estas fechas del año. Es decir, claramente la actividad todavía, a pesar de que las autoridades lo están intentando, no se ha reactivado del todo. Además, en parte esto también es debido a que hay zonas donde siguen las cuarentenas y en China hay muchos trabajadores que son inmigrantes, ¿no? Entonces, hay trabajadores que estaban en su tierra y que no han podido todavía volver a las zonas donde trabajan. La vuelta estimamos que ha sido ya de un 78-80%, pero sigue siendo un 20% de trabajadores que no han podido volver a su trabajo. ¿Es este impacto por la oferta igual para todos los sectores o para todas las zonas? No. Aquí ya entrando con más detalle, lo que vemos es que las zonas más afectadas, como sabéis, es Hunan y la provincia de Hubei, y que esta provincia, en el gráfico de la izquierda, veis que es un clúster que está en una zona bastante estratégica que une diferentes puntos del interior de China con la costa, que es la zona más desarrollada, más productiva en general, y que además esta zona es especialmente intensiva en producción de automóviles y de tecnología, digamos, de microchips, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos son los dos sectores donde probablemente va a haber más irrupciones tanto en China como en el resto del mundo. De hecho, si analizamos por sectores, lo que vemos es que todavía el automóvil solo se ha retomado la actividad en un 50% de las empresas y que quizás hasta final de marzo, en lo más positivo, no se va a retomar. Si miramos en electrónica es aún peor, ¿no? Pensamos que hasta abril va a haber disrupciones. En la construcción residencial también hasta abril probablemente va a haber disrupciones. Y prácticamente es algo que hay sectores, los bienes de consumo es mucho más fácil retomar la actividad, pero en la mayoría hasta final de marzo o abril no se va a poder retomar la actividad por completo, en el mejor de los casos, ¿no? Que el mejor de los casos es que efectivamente en China la situación siga controlada, que tampoco es algo garantizado. Hay noticias de que hay gente
que ya estaba recuperada, que ha vuelto a recaer, no se sabe muy bien, hay todavía mucha incertidumbre. Puede ser que el aumento de casos fuera de China a través de las fronteras acabe volviendo más casos también adentro de China, etcétera. Pero incluso en el mejor de los casos, estas disrupciones dentro de China van a ser hasta abril y van a tener repercusiones mundiales. ¿Y cuál es el último canal? El último canal es, como os decía, el canal financiero, ¿no? El que va a haber empresas, sobre todo pequeñas empresas, que se van a ver muy afectadas por tener una caída en sus beneficios y no poder repagar sus deudas, ¿no? Y esto puede poner en riesgo también a los bancos. En conjunto de todo, ¿cuál es el impacto que se puede esperar en China? Pues se puede esperar un impacto muy fuerte en el primer, y no solo primer, sino también segundo trimestre. Después habrá un rebote. ¿Por qué habrá un rebote? Si no es en el segundo, será en el tercero, y si la epidemia se alarga, será en el cuarto. ¿Por qué va a haber un rebote? Porque hay que recomponer inventarios, porque la actividad tiene una tendencia estructural que se debería recuperar. Pero si va a haber una disrupción muy fuerte, que probablemente va a llegar el crecimiento a cero entre el primer y el segundo trimestre, aunque luego se recupere, lo que estamos pensando es que China va a pasar en 2020 de crecer un 6%, lo que esperábamos hasta ahora, a crecer menos de un 5% por el coronavirus, ¿no? Y aparte también quiero destacar aquí que probablemente a largo plazo es probable que el crecimiento de China también sea menor. Luego voy a explicar por qué, pero primero os quería dar otra idea muy importante. Es decir, bueno, el impacto en China va a ser notable, un punto y algo, pero bueno, tampoco me parece tanto. ¿Cómo repercute esto en el resto del mundo? Una cosa que tenéis que tener claro es que en el PIB a veces las magnitudes quedan un poco distorsionadas. Fijaros, el PIB es el consumo interno, privado, público, la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones de forma contable, ¿no? Entonces, si China, al verse afectada su actividad y sus cadenas de valor, va a restringir mucho las importaciones, como veis aquí, las importaciones van a caer, esto va a pasar a contribuir positivamente al PIB. Entonces, aunque en el PIB vamos a ver una caída de 1 punto, de 1,2 puntos, en su demanda interna la caída va a ser mucho mayor, ¿no? El consumo probablemente va a caer un 3%, la inversión 3 puntos, la inversión 2 o 3 puntos, y esto va a hacer que la repercusión sobre el resto del mundo, no estamos hablando de una repercusión de una caída de 1 punto, sino una caída de 2 o 3 puntos. Esto es cómo va a repercutir en el resto del mundo. ¿Cómo va a repercutir por las cadenas de valor? Pues lo que hay que saber es que hay sectores que por jugar con menos datos y por tener mucho más difícil de sustituir a empresas chinas, suministradores chinas por suministradores de otros países, se van a ver más afectados. Y estos son sobre todo la electrónica y los automóviles, ¿no? Por ir un poco rápido, la electrónica y los automóviles van a ser los sectores más vulnerables. ¿Y qué países? Pues sobre todo el resto de Asia, pero también los países de Latinoamérica y Europa que producen bienes manufactureros, que son sobre todo México y en menor medida Brasil. Entonces, el impacto por las materias primas puede ser importante inicialmente en América Latina, sobre todo en el sur, Argentina, Chile, etcétera, pero pensamos que a medio plazo, no solo el primer trimestre, sino después, el impacto va a ser mayor en México o Brasil. Y ya para acabar, ¿qué más repercusiones puede haber? Uno, pues para la estabilidad política dentro del país. La gente dice esto es una especie de Chernóbil en la que la gestión de las autoridades puede ser valorada muy bien o muy mal, pero que puede generar mucha crispación dentro del país. Y algo que todavía no estamos pensando y que puede generar instabilidad financiera a medio plazo es que China y Estados Unidos acaban de firmar un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial por el que China se ha comprometido a comprar este año y el que viene muchos más productos de Estados Unidos. En verde clarito tenéis lo que compraba hasta ahora y en verde oscuro lo que tendría que sumar, ¿no? Compraba 50 y tendría que pasar a comprar 120. ¿Qué pasa con el coronavirus? Que va a ser imposible que esto se cumpla y en algún momento es posible que cuando la epidemia pase, Trump empiece a quejarse y a poner más sanciones si todo esto pasa. Y esto puede tener también un impacto financiero en la economía mundial. Y bueno, y un poquito esto es todo de lo que esperamos de China y la repercusión global.
y ahora vemos ya el impacto en diferentes escenarios de evolución de la pandemia, no solo en China, sino en el mundo, ¿no? Solo os quiero decir dos cosas ya aquí. Uno, aunque ya me he repetido un poco, es que el mundo ahora mismo es bastante vulnerable a la disrupción por el coronavirus. En 2019 se creció muy poco. Aquí tenéis el comercio mundial que por las sanciones, los aranceles, etcétera, venía moderándose, incluso contrayéndose a final del año pasado. Entonces, el coronavirus se va a sumar a un contexto ya de debilidad. Además, como también ya he explicado, no voy a repetirme mucho, el espacio para políticas, para bajar tipos de interés, para políticas fiscales muy expansivas es bastante limitado, ¿no? Y su efectividad puede ser también limitada si las disrupciones son más de oferta que de demanda. Entonces, aquí tenemos tres escenarios de crecimiento mundial en función de cuál es la expansión, que es la gran incertidumbre del coronavirus fuera de China. El escenario 1, que lo he puesto al final, y os lo explico por qué, es el rojo. El escenario 1 era el más plausible hasta quizás 10 días, pero ahora mismo ya parece que es un escenario obsoleto, que era que el brote del virus se contuviera en marzo y que la actividad de China se normalizara poco a poco a final de marzo también. Este era un escenario donde el impacto era notable en el primer trimestre, pero luego empezaba a haber enseguida un rebote y el impacto global iba a ser muy moderado en el conjunto del año. Pues igual para la economía mundial 5 décimas en el primer trimestre, pero que por recomponer inventarios y reactivarse la actividad a nivel mundial y descensos de tipos de interés, etcétera, en el conjunto del año no dejaba de ser más que una décima. Este escenario, como os digo, ya está un poco obsoleto. El escenario 2 yo creo que es el más probable, que es que haya una escalada geográfica que ya la está viendo y que las disrupciones de oferta, como estamos viendo también, es algo muy tricky, es algo donde lo que pasa en un país acaba afectando a más países y se alarguen durante más tiempo, por lo menos hasta el segundo trimestre de 2020. En este caso, el impacto sería notable. El PIB mundial podría moderarse de forma notable en el primer y segundo trimestre y crecer solo un 1,5, que es una cifra bajísima. Un 1,5 del PIB es que en términos per cápita no se está creciendo nada, es el borde de la recesión. Sin embargo, bueno, luego habría cierta recuperación y en el conjunto del año pues el impacto sería todavía moderado, como de 5 décimas. Y el escenario 3, que es el que esperamos que no se dé, sería donde el contagio a nivel mundial seguiría expandiéndose tanto geográficamente como en el tiempo. Se tardaría mucho más en contener la epidemia. Incluso puede que China experimente una recaída, como os decía, al tratar de reactivar la actividad y reducir las cuarentenas, ¿no? Y esto sí que habría un mucho mayor contagio financiero, problemas empresariales al reducirse los beneficios, como ya también os he explicado, y aquí sí que caeríamos claramente en una recesión que no se saldría hasta 2021 de ella. Por regiones, el impacto sería muy grande en Asia-Pacífico, pero sería también notable en Latinoamérica, en los países productores de commodities, etcétera. Y en el mundo, como os digo, bueno, este es el escenario intermedio, el 2, que es el que yo creo que es el más probable. Será un impacto muy grande en el primer semestre del año 2020, que se iría luego compensando algo a futuro. Seguiría siendo un impacto todavía notable en el conjunto de 2020, pero menos, y ya en 2021 se iría normalizando la situación. Incluso al recomponer inventarios, pues el impacto acabaría siendo en cierta medida compensado, ¿no? Y un poco como resumen, hay dos factores que todavía tenemos incertidumbre y que van a ser claves para cuál va a ser el impacto final económico. Uno, la expansión del virus geográfica y temporal. Y dos, la magnitud y duración de las disrupciones de oferta. En esta presentación lo que os he querido decir es que el punto número 1 todavía no sabemos, pero lo que sí que estamos viendo es que ya geográficamente va a ser grande y en el tiempo, al menos hasta final de marzo, se va a extender, pero que las disrupciones de oferta, con un mundo globalizado, sabemos que van a ser notables al menos hasta el segundo trimestre. Que sabemos también que el impacto de China ya va a ser alto y que se va a transmitir al resto del mundo por las cadenas de oferta. Y también os he querido explicar cuáles son los canales. De demanda, sí, pero menos. Y si solo fuera demanda, podría caber un rebote rápido. Pero de oferta, por las disrupciones,
va a ser un impacto más largo, la recuperación no va a ser tan rápida, y que los bancos centrales van a tener un impacto moderado en reactivar la oferta vía demanda y oferta, porque sus políticas no tienen mucho margen, pero sí va a ser clave para restringir el contagio financiero, ¿no? La valoración bursátil y sobre todo la caída de beneficios, que esto sí que puede dañar y acabar generando en una mucha mayor crisis. Y bueno, el escenario base es que la actividad se va a frenar en medio punto, pero como digo, va a depender mucho de cómo evolucione la epidemia. Y simplemente os quiero decir que el 29 de abril daré una webinar del contexto económico internacional, ahí actualizaré las previsiones, así que si os interesa actualizar el impacto del coronavirus, seguid atentos y seguir la próxima webinar. Muchas gracias. Sí, a continuación tenemos todavía tiempo para responder preguntas, así que animaros. Seguro que os va a interesar mucho, así que preguntadme, intentaré responder a vuestras dudas. Gracias. El primero en hacer un comentario que nos pregunta el impacto de las importaciones de China sobre la región, sobre Latinoamérica. Evidentemente, como os intentaba decir, el impacto en materias primas ya ha sido muy grande en petróleo, en el precio de todas, ¿no? Del cobre, del zinc. Ha sido muy grande, pero yo pensaría que es un impacto que a medida que la actividad en China se reactiva debería corregirse. Creo que el impacto más grande va a ser en México y en Brasil por ser más parte de cadenas de valor de de manufacturas. Y también creo que adicionalmente la actividad privada en China es la que más va a sufrir, mientras que las empresas estatales, el gobierno va a intentar reactivar la actividad de forma muy rápida, como os decía, para intentar cumplir sus objetivos de crecimiento. Entonces, al reactivar la inversión pública, esto va a aumentar la demanda de materias primas, con lo cual yo esperaría que el impacto en materias primas y en la región sea muy fuerte, pero sí que se recupere más rápido que el del sector manufacturero. Isabel nos pregunta por el impacto del dólar. El impacto del dólar es clarísimo siempre en la región, en todos los emergentes. Un dólar fuerte es muy malo para los emergentes, hace que haya salidas de capitales, hace que haya depreciaciones de sus monedas que dificultan también el repago de sus empresas y agrava las vulnerabilidades de la región. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es clave y os lo decía, un impacto inicial ha sido fortalecimiento del dólar. En la medida que hay incertidumbre, cabría pensar que va a seguir apreciándose frente a emergentes, pero esto podría cambiar si la Fed baja tipos muy rápido. De momento el mercado ya descuenta esto, por eso se ha frenado un poco la apreciación del dólar, habrá que ver. Leopoldo me pregunta por la situación del sector automóvil. Es un poco lo que os decía, tanto porque en el epicentro de la epidemia, que es Wuhan, como porque son sectores donde es muy difícil sustituir la producción de China, el impacto a corto plazo va a ser notable en el sector del automóvil y también en el electrónico. ¿Qué va a pasar, que nos lo he explicado también a medio plazo? Va a haber más disrupciones en el sector, pero un poco para protegerse de todo esto. Con las aranceles de Trump ya había un poco en duda si convenía depender tanto de China o si había que empezar a revertir las cadenas de valor, y precisamente el coronavirus ha venido fatal a China porque ha venido a probar que la producción mundial era demasiado dependiente de China y probablemente muchas empresas van a querer sacrificar productividad y eficiencia en China a base de garantizar la seguridad de distribuir más su producción. Entonces va a haber un efecto de redistribuir producción que va a tener también un efecto negativo probablemente en el sector, pero a cambio de ganar seguridad y a reorientarse fuera de China. Impacto en el sector turístico va a ser mucho, lo que pasa que es lo mismo, va a ser muy rápido, que me lo pregunta Walter. Y sobre México, yo pensaría que sobre México va a depender mucho de cómo se expanda la región. De momento, sabéis que ha habido muchos casos en Asia, aparte de China, en Corea, etcétera, y en Europa. En Latinoamérica ha habido menos casos y si no se expande mucho podría ser beneficiada, ¿no? Había cierto
parón del turismo a corto plazo, pero a medio plazo podría haber un trasvase de otras áreas a México. Y, bueno, el comercio marítimo se ha frenado muchísimo. Al final hay muchos puertos en el mundo, en Panamá, en Grecia, que no dejan de ser puertos intermedios para la producción de China, enviarla a Estados Unidos, a otras zonas del mundo. Y este parón en la producción también ha hecho parar muchísimo el comercio naval y la actividad en los puertos. De momento es otro de los sectores que van a sufrir mucho. Bueno, tenemos tiempo para una más. A ver. Vale. Pregunta Antonio cuáles son los puntos de inflexión. Y también Ricardo habla de qué áreas geográficas tienen mayor probabilidad de crecimiento. A ver, punto de inflexión. El punto de inflexión va a ser clave dos cosas, que es lo que os he intentado explicar. Uno, ¿cuál es la expansión del virus? Y esto no se sabe. No se sabe si las altas temperaturas van a frenar mucho la expansión, si la efectividad en el resto de países va a ser tan fuerte como en China o no, porque China ha aplicado medidas muy, muy fuertes que no se pueden aplicar en todos los países. Entonces, si la expansión del virus va a ser generalizada, pues cabe esperar que el impacto fuerte va a seguir siendo el de China, pero que va a haber que sumar disrupciones de oferta no solo en China, sino en muchos más países. Si no, la clave va a ser las disrupciones de oferta en China, cómo van a ser. Y yo lo que quiero decir es que van a ser fuertes, que no van a ser tan rápidas para esperar una recuperación en V ya en el segundo trimestre, pero que en algún momento de abril, mayo deberían empezar a recuperarse y cuando se recuperen va a haber que recomponer inventarios, con lo cual a finales de 2020 y de 2021 debería haber un rebote más allá de la tendencia de la economía, ¿no? Debería haber una reactivación. Lo que pasa es que esta reactivación, como decía Ricardo, va a ser diferente por áreas geográficas y va a haber países como Japón, sobre todo, donde va a ser o Europa, donde el margen de estímulos fiscales es muy bajo, donde la economía ya tenía muchos problemas y se va a ver afectado. Sí, y bueno, lo dejamos ya. Simplemente, pues como os decía, va a haber más webinar el 29 de abril, así que si tenéis más preguntas, pues intentaré responderlas más adelante o en el módulo de economía mundial que también hay. Muchísimas gracias.